Muy buenos días. En primer lugar, agradecer de manera muy generosa la presencia de don Manuel Campo Vidal como presidente de Next Education. Comentábamos anteriormente en las breves palabras que hemos tenido quién te manda a ti, Manuel, meterte en esto. Y evidentemente Manuel, habiendo nacido en Camporrel, su municipio de Huesca, un maravilloso municipio que está en torno a los 135, 136, 130 y pico. No me atrevo a decir si subiendo o bajando. Empatados. No es poca cosa, no es poca cosa. Agradecer, por supuesto, también la presencia del secretario de Estado de Política Territorial, don Arcadio España, del vicepresidente primero de la mesa, el señor Maroto, senadoras, senadores, presidente de la Diputación de Albacete, que he tenido la oportunidad de saludarle, Santiago, alcaldesas, alcaldes, restos de autoridades y, sobre todo, también a los medios de comunicación, tan importante y tan necesario los medios de comunicación para poder difundir, para poder trasladar, para poder dar a conocer la riqueza, la variedad, lo majestuoso que representa nuestro país, un país que nació de lo rural y que permitió con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, a consolidar mayores núcleos de población. Se ha debido mantener una inercia durante mucho tiempo y quizás es el momento de repensar si esa inercia se tiene que seguir produciendo, si por contra lo que tenemos que hacer es preservar lo que yo denomino, lo que yo califico, esas pequeñas pero numerosas joyas que tenemos en nuestra geografía española. Por supuesto, sean todos ustedes muy bienvenidos al Senado. Les agradezco que hayan elegido esta Cámara, su Cámara, la Cámara Alta, para la presentación del estudio Evolución de la percepción de los avances en la España rural 2023-2024, un estudio, un trabajo muy riguroso, muy serio, que analiza las propuestas y las respuestas de más de 600 personas, entidades, jóvenes, empresarios, expertos, que permiten extraer unas conclusiones que son muy interesantes, que servirán de gran ayuda para actuar y mejorar nuestro país, nuestra España rural, y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento y felicitar nuevamente a don Manuel Campo Vidal, a todo el equipo, a ese magnífico equipo que le acompaña y que ha sido capaz de articular y de gestionar un gran trabajo para conformar este detallado estudio. Sin un correcto diagnóstico es muy difícil aplicar un correcto tratamiento. Por lo tanto, mi más sincera felicitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias al Senado por acogernos y, desde luego, que este acto lo presida la cuarta autoridad institucional del Estado, el presidente del Senado. Es un honor para nosotros y un reconocimiento que nos traemos entre manos una batalla fundamental en España, que es la recuperación de la España rural. Saben todos que no podemos tener el lujo, porque es un despilfarro, de que el 85% de los ciudadanos de España vivamos en solamente el 15% del territorio. Eso es un contrasentido que, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es absolutamente insostenible. Agradecemos la presencia del secretario de Estado de Política Territorial, que es la representación del Gobierno en este acto, por lo tanto está el Legislativo y el Ejecutivo. Agradecemos a todos los senadores, Javier, Manuel, todos los que nos acompañan, también diputados que hay de la Asamblea de Madrid y embajadores incluso, y a todas las voces que nos van a tomar la palabra después, que nos acompañan como representación de esa España rural viva. El estudio, yo daré solamente los titulares porque, como ha dicho el presidente, es realmente tal la cantidad de datos, la cantidad de conclusiones que te permite saber dónde vas. Lo que no se mide no funciona, no se puede tratar adecuadamente como se acaba de decir. Aquí lo que se reconoce es que los avances existen, pero son mínimos y deben acelerar su velocidad. Vamos contrarreloj. Si en pocos años no se revierten las tendencias, en muchas áreas alcanzaremos un punto de no retorno. Estos pueblos que estaba comentando, que va por el de su padre en Salamanca y por el mío en Huesca y el de tantas personas que hay aquí. Nosotros queremos agradecer la colaboración de la Fundación AXA,
también de la Fundación, en este caso de la plataforma Juntos por los Bosques y de Femenbalse, para la realización de este estudio, que es ya la 4ª vez. Y saben ustedes que cuando un estudio sociológico pasa de la 2ª, de la 3ª, se mantiene, te permite una riqueza de datos y se convierte en un referente importante. ¿Hay elementos que valoran las personas entrevistadas? Por supuesto, por ejemplo, mayor presencia mediática. Es que antes veníamos del silencio o veníamos del catastrofismo, es decir, es un desastre y tal. Y, sin embargo, hay joyas a reconocer, hay muchas cosas que son interesantes. Pero fíjense, la mitad de los jóvenes y los líderes consultados son muy críticos, curiosamente. Lo comentábamos antes con el representante de la red de periodistas rurales. Menos que los empresarios y menos que los periodistas. Por lo tanto, tenemos una fotografía de avances mínimos, pero escepticismo al alza, precisamente porque la urgencia es máxima. Y se agradece en la encuesta claramente la presencia de los que llamamos firmes en el territorio, que son muchos de los aquí representados, pero que son, desde luego, la Guardia Civil, que es Correos, que son las farmacias rurales, que son compañías de seguros, que son registradores de la propiedad, que son notarios. Ellos quedan ahí para mantener, digamos, el territorio. Y déjenme decir, y el bar. Si cierra el bar, se acaba la conversación. El pueblo se extingue. Y a partir de aquel momento, bueno, igual que cuando se acaba una escuela, esa escuela cierra y esto va abajo. Pero fíjense, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, que, por cierto, ayer recibió el Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional, destaca que hay 3 comunidades en España, seguramente les sorprenderá, son sus datos, que son Galicia, Asturias y Castilla y León, que son las que tienen mejores datos educativos en el informe PISA. Es decir, donde se reduce la escuela rural, se reduce el nivel de presentación, el nivel de eficacia en los estudios, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el mundo rural tiene una oportunidad de recuperación y cada vez más, lo cual es una buena noticia. Pero hay algunos elementos que debemos quitar de delante o si no lo entorpeceremos o no lo haremos viable. En primer lugar, el exceso de burocracia y de papeleo. Se le exige lo mismo a un pueblo pequeño que a una gran capital. Lo saben quienes están en esa batalla, muchas veces interminables. La burocracia es de tal densidad que hasta las propias administraciones en la encuesta reconocen y se quejan y denuncian la descoordinación que las preside. 2/3 de los encuestados estiman que ese exceso de burocracia dificulta sacar adelante una empresa en el rural, aleja a los particulares, aleja la posibilidad de pedir instituciones públicas, ayudas públicas como los fondos europeos, ensombrece las políticas de reto demográfico para introducir políticas eficaces de recuperación. Ese escepticismo es uno de los puntos fundamentales de la crítica. Luego déjenme decir que en el mundo rural, como en el urbano, falla la comunicación en casi todos los frentes. Respuestas concretas. La mitad de los jóvenes, emprendedores y empresarios aseguran no conocer las iniciativas de sus respectivas comunidades autónomas para su territorio. 1/3 no identifica lo que son los fondos europeos ni las comunidades energéticas locales. Como ven, hay mucho trabajo por hacer. Y es desolador que un programa como el de Conéctate 35 para llevar Internet de banda ancha por satélite y pasar al último rincón habitado o cultivado, porque también esto sirve para la regulación del riego por goteo, si fuera necesario, para las granjas, cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Es absolutamente importante para transformar la realidad actual en un territorio rural inteligente y sostenible. Y fíjense que casi todos los encuestados dicen la brecha digital es nuestra dificultad. Hombre, pues si tenemos una solución, y ahora la tenemos gracias a esa subvención del Gobierno desde junio del año pasado y a través del satélite Hispasat, vamos a ganar esa batalla. Si la ganamos, que la ganaremos, porque hay mucho esfuerzo de Hispasat y de muchos otros en este camino, daremos un paso importante para recuperarnos. Como compartimos desde la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación, que fundamos hace ya 4 años en Next Educación, y lo compartimos con la consultora de proyectos Zuid, y cada vez con más entidades y líderes, si sumamos conectividad, energía de autoproducción, empleo, vivienda y formación, será posible transformar
un mundo rural basado en la calidad de vida para retener habitantes y atraer a nuevos pobladores. Miren, los que estamos trabajando en esto podemos dar fe de que sorprendería a todo el mundo la cantidad de personas que está dispuesta a ir a vivir al mundo rural. Porque la percepción de salud ambiental y también de salud mental en los pueblos, supone un atractivo creciente. Hay una alta coincidencia, cercana a la unanimidad, en que contar con el medio rural es imprescindible en la lucha contra el cambio climático y que la transición ecológica es también una oportunidad para estos territorios. Coincidencia muy mayoritaria también en el convencimiento de que la despoblación es causa generadora de los incendios. Hay una riqueza en los bosques, hay unas externalidades positivas, como la absorción de carbono para mitigar el cambio climático y la regulación del agua. Qué importante, oiremos hablar aquí de agua, seguramente al representante de FEM Embalses, que se beneficia a toda la sociedad, no solo los que viven allí. Por lo tanto, los bosques, su cuidado, la compensación a los propietarios, que muchas veces son comunales, como saben, constituyen una asignatura pendiente a afrontar por parte de las administraciones. Hay una pregunta clave que es, yo creo que es la clave de bóveda de la cuestión. La pregunta que hicimos es, ¿considera que la España urbana reconoce suficientemente el esfuerzo rural? No. El 93% cree que no. Hay ahí una asignatura pendiente. Tenemos que hablar de esa brecha, que es la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, porque sin pueblos no hay futuro, pero tampoco hay futuro para las ciudades. Así que es urgente buscar vías de compensación para quien queda en el rural y nos garantiza a todos que la desertificación no avance. No es admisible ninguna desigualdad. Yo creo que somos un país especialmente batallador en el intento de conseguir resolver las desigualdades, pero tampoco la territorial. No podemos mantener esa desigualdad, es decir, pagar los mismos impuestos por menos servicios. Yo pago los mismos impuestos proporcionalmente que los amigos míos de mi edad que quedaron en el pueblo y que siguen allí trabajando. Pero yo tengo un centro de salud a unos cuantos minutos de mi casa y ellos lo tienen a 40 kilómetros. Esa es la diferencia. Y sirve para la salud, y sirve para llevar a los hijos al colegio, y sirve para todo. Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber un trabajo importante y una flexibilidad, insisto, con velocidad. Porque dentro de 10 años estaremos fuera de cuentas y habremos perdido el tren. Esta es, en esencia, no quiero alargarme más, la música de nuestro estudio. Esta es la música y se completará esta música con la intervención de 9 representantes del mundo rural aquí cuando, según el protocolo, nos toque darle la palabra. Esa es la música. La letra la van a encontrar pues, en esos porcentajes que tienen en el estudio. Pueden entrar en la página web, por no deforestar y entregar, porque son 180 páginas, pueden entrar en la página web de Next Educación y pueden encontrar ahí el estudio desde ahora mismo, ¿no? Así que muchísimas gracias, desde luego, presidente, señor secretario de Estado, a todas las personas que han asistido, senadores, también los diputados, embajadores, a todas las personas que van a tomar la palabra y tomarán la palabra como portavoces de estos grupos que son realmente fundamentales, además de 6 artículos que están contenidos en el propio estudio que de manera brillante complementan también esa música y esa letra de una España mejor, que es la que perseguimos, que es una España rural viva. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, querido Manuel, querido secretario de Estado. Tuya es la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias a Manuel Campo Vidal, presidente de Next Generation, y también a la Cátedra contra la Despoblación, el Reto Demográfico, a los patrocinadores y, sobre todo, al Senado también, por cerrar la casa, porque muchas veces es la Cámara territorial, pero a veces se nos olvida que territorial son tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que todavía le queda a este país de mentalizarse por parte de todos. Y a los
los participantes, que tendré también el gusto de escuchar, porque los políticos, yo estoy convencido que el presidente del Senado comparte conmigo, deberíamos de hablar menos y escuchar más. Yo creo que hoy podemos hacer ese ejercicio también todos. Y felicitar también a Next Educación, porque es un estudio diferente, si me permiten. Siempre que nos aproximamos a cualquier problema, a cualquier dificultad, todos son indicadores cuantitativos, de números. El número de ayuntamientos, la prestación de los servicios que se hace, cómo han ido evolucionando la población, que son imprescindibles para aproximarnos al problema, pero hay una cosa que los seres humanos tenemos, que es la percepción. Yo creo que eso es la clave, porque la percepción del presente es lo que construye tu realidad. No solo son los datos. Por lo tanto, yo creo que es un acierto el enfoque de la percepción de esos avances que se hacen. Hay un dato objetivo, que lo ha dicho también Manuel Campo Vidal, que es 85% de los ciudadanos en el 15% del territorio. Solo con eso, que ya en el propio estudio se indica que tiene sus consecuencias sociales, económicas, pero es que también tiene una muy grande, que es ineficiente como país. Es ineficiente como país. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la importancia que tiene. Es verdad que esto nos interpela a los políticos, nos interpela a toda la sociedad, interpela también a la propia sociedad de la España rural y en general a todos. Y ahora luego haré unas pequeñas reflexiones, que es lo que quería compartir con todos ustedes, ¿no? Y la conclusión básica, le ha dicho ya Manuel, dice, la España rural quiere más medidas, más rápidas y de mayor profundidad. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo y hay un consenso generalizado. Es verdad que hay una presencia mediática como no ha habido nunca. Tampoco es que eso es condición necesaria para que estar en la agenda, pero no suficiente para resolver los problemas de la España rural. Ha habido movimientos muy importantes que yo creo que en el ámbito de diseño institucional que ya dan un mensaje importante de que no solo es una agenda mediática, sino está en la agenda política en general, desde el Ministerio, que lleva también el nombre de reto demográfico, la estrategia nacional, el plan de medidas también ante el reto demográfico. Y también quiero poner en valor, si me permiten, yo vengo también de una experiencia autonómica como el presidente del Senado, y lo estábamos hablando, yo soy de la Comunidad Valenciana, y parece ser que desde fuera uno piensa que en la Comunidad Valenciana no tenemos problema de despoblación. No, no es un problema de las zonas con mayor población de España. Hay zonas como Madrid también, con una gran población en la capital, que tienen problemas también en otras áreas de su territorio. Pues lo mismo, en la Comunidad Valenciana tenemos una situación igual y también han hecho, no solo el Gobierno de España ha hecho mucho, sino también las comunidades autónomas. Me estaba contando antes el presidente también experiencias que le había tenido muy interesantes. En la Comunidad Valenciana pues también teníamos una ley contra la despoblación y hay una iniciativa también que quiero destacar porque fue pionera en su momento, que sabéis que en muchos la exclusión financiera también en los municipios pequeños tiene, ¿no? Si no tienes una farmacia, pues estás mal. Si no tienes un bar, no tienes un punto de encuentro. Pero si no tienes una oficina bancaria, y más con una población envejecida, pues también tienes una dificultad grande, ¿no? Entonces, ahí también una experiencia que tuvimos desde la Generalitat para poder poner cajeros en los municipios con riesgo de despoblación, pues también es un elemento más que ayuda a luchar contra esa despoblación. Por lo tanto, yo creo que no solo la agenda mediática, sino medidas tanto en el Gobierno de España con muchas comunidades autónomas. Es verdad que las raíces de este problema pues son diversas y múltiples, ¿no? Hay una concentración de la población en todos los países, un efecto aglomeración en las grandes ciudades, que donde se concentran más oportunidades, se concentra más inversión y eso se retroalimenta en positivo, pero tiene la consecuencia del resto del territorio que se queda mirando cómo determinadas áreas, determinadas economías de aglomeración van muy fuertes, con grandes posibilidades y esas oportunidades no están en el ámbito de la España rural, ¿no? Pero hay una que se habla poco y si me permite también tanto Manuel como el presidente del Senado me gustaría comentarles. Este país, gracias a la Constitución, ha vivido un proceso de desconcentración muy grande, de competencial por parte del Gobierno de España en comunidades autónomas. Durante muchos años, yo creo que esa arquitectura ha funcionado, pero es verdad que no ha conseguido frenar algunos elementos. Todavía hay una concepción en muchos ámbitos, en muchos gobiernos, incluso autonómicos, y yo considero también parte de esa experiencia, y en el Gobierno de España, con una posición de un centralismo no inteligente. Y eso es aplicable a todos, ¿eh? No me entiendan ninguna palabra de partidismo, porque no hay nada de partidismo en mis palabras. Pero si se fijan en países como Alemania, con una fuerte descentralización, como nosotros, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, la Administración del Estado, la AGE, la Administración General del Estado, comparte los espacios de poder.
¿Qué significa esto? Te encuentras que en Alemania tienes al Tribunal Constitucional alemán fuera de la capital, tienes otras instituciones en Estados Unidos, y yo creo que eso refuerza, porque que tengas una institución del Estado en una parte que no solo sea en la capital, sino en otra parte del territorio, también es un elemento de indicación. Y en ese territorio también se dan cuenta de que el Estado está presente, de que el Estado está presente en su tierra. Yo creo que eso también atrae el capital público, funcionarios de alto nivel que van allí, también genera una parte de economía de aglomeración. Creo que es una cosa de compartir el diseño institucional de la Administración del Estado. Y ahí sí que nos queda, se avanza, pero nos queda, ¿no? Y unas reflexiones que compartiremos, y ya voy acabando porque lo importante era escucharles, sobre los retos que tenemos. No voy a cansarles ni con datos ni con cifras, pero quizás compartir con ustedes alguna reflexión. El primer reto, yo creo que de la España rural, y yo creo que también de toda España, es sociológico. Ha habido un cambio de percepción, pero no ha habido un cambio de percepción con suficiente profundidad. Si me permiten la expresión, yo creo que, sobre todo para la gente que no vive en la España rural, hay una trampa del romanticismo, que seguro que ustedes la han vivido y la siguen viviendo todavía. Es como que las administraciones, sea el nivel que sea, que no están en la España rural, tratan a la España rural con un cierto paternalismo. Esto es, nosotros sabemos lo que ustedes necesitan. Y cuando vayamos los fines de semana o en fiestas o en verano a verles, queremos ver un pueblo como nos gustaría, idílico, no como les gustaría a los que viven en el pueblo. Yo creo que eso se tiene que acabar. No hay paternalismo, hay distintos niveles de administración, cada cual con sus competencias, y la primera palabra que tienen que tener sobre lo que se hace en su municipio, en la España rural, son los que viven en la España rural. Yo creo que eso compartiremos en no caer en esa trampa de romanticismo, y ahí hago autocrítica también a todas las administraciones que se dirigen a ustedes diciéndoles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Yo creo que eso no es positivo ni arregla ningún problema, sin compartirlo. Lo segundo, también ha estado citado y ha salido en el informe, es el administrativo. Es verdad que hay una gran complejidad y es verdad de que partimos que muchos de sus municipios tienen un riesgo, una protección superior por el entorno natural, por el patrimonio arquitectónico que ustedes tienen, pero eso no debe de impedir esa protección, una burocracia que se suma a la propia del Ayuntamiento, con la burocracia de la Comunidad Autónoma, de la Diputación, de la Confederación Hidrográfica, del Gobierno de España, de la Unión Europea, que al final la lista es tan grande que no sabes muy bien por dónde puedes navegar en eso. Yo creo que ahí hay que adaptar la normativa a las circunstancias de cada una de las administraciones a las que nos dirigimos. Y sobre todo, y esto seguro que lo comparten conmigo, a su capacidad de gestión. A su capacidad de gestión para solicitar una ayuda. Si tienes un ayuntamiento que tienes problemas para tener el secretario o el interventor, verás la ayuda pasar y no te dará tiempo ni a presentar la solicitud, con lo cual la frustración es doble, ¿no? El tecnológico está claro, y yo comparto también, hemos hecho un esfuerzo, me reuní con todos los delegados del Gobierno y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, porque en muchas de mis visitas por todo el territorio me daba cuenta de que el programa Conecta 35 era desconocido, pero por alcaldes y alcaldesas que en sus municipios tenían un problema serio de conectividad. Entonces, ahí también tenemos que hacer un esfuerzo adicional de dar a conocer y comunicar mejor las medidas. Es verdad, otro caso que tenemos también, que ha salido en el informe, es las nuevas tareas que tiene la España rural, que son conjuntas y que compartimos, pero que tienen que ser de alguna forma compensadas. Se han encontrado que muchos de sus municipios han tenido una verdadera revolución de las renovables, con expedientes de una gran complejidad, de un gran impacto sobre el territorio, y se han encontrado con unos ayuntamientos con una capacidad de gestión y de conocimiento de sus propios técnicos en los sitios donde hay técnicos para poder gestionar una cosa fundamental. Lo mismo con el agua, lo mismo con los bosques, lo mismo la protección del incendio. Hay una España que contribuye mucho a otra España que no lo ve, esa contribución, como bien sale en la propia encuesta, y eso tenemos que combatirlo, Menos paternalismo y más conciencia de que hay una parte de este país que presta unos servicios medioambientales impagables, imprescindibles. Hablamos también de transporte, porque yo creo que lo que busca una familia para vivir en un sitio es vivienda, que hay muchos municipios que dicen, ¿será muy barato vivir en...? No, se equivocan. No se puede casi construir por la protección que tienen. Es muy difícil también, que ustedes saben, hacer alguna reforma en alguna de las viviendas. Hay personas que han dejado la vivienda y que van allí solo en verano, te encuentras una vivienda vacía todo el año o abandonada. O sea, el problema de la vivienda no solo desde las grandes ciudades, también es de los municipios pequeños. El agua, lo mismo, yo creo que tenemos aquí, y el transporte.
Si me permiten, que el transporte lo que hace es la puerta de acceso a muchos servicios públicos. Lo comentaba antes con el presidente del Senado. Hay veces que tenemos transporte por autobús, entonces una persona mayor que tiene que, desde su municipio, desplazarse a la cabecera de comarca a hacer la gestión administrativa, a ir al médico, a lo que tenga que hacer, que coge el autobús a las 7 de la mañana, hace su gestión, a las 10 acabado y tiene que esperarse hasta las 6 o las 7 de la tarde para volver a coger el autobús. Entonces, yo creo que no es eficiente. Hay iniciativas, como se están llevando en muchos sitios, de un transporte a la demanda, son fundamentales, que cuestan de implantar, pero yo creo que tienen un elevado impacto en todo su recorrido. Acabo. Yo creo que nos queda mucho para hacer. Una de las cosas que ha tenido consecuencias que ha tenido la pandemia que hemos vivido nos ha permitido a todos resetear. A la gente que vive en ciudades, que ha descubierto que hasta en las ciudades hay parques y que se puede ir a algunas zonas a pie, pero también a la gente que ha visto que una oportunidad de calidad de vida en esa otra España, en la España rural. Yo creo que eso lo tenemos que aprovechar todos, el teletrabajo y otras iniciativas. Eso sí, para que alguien se desplace, tiene que tener vivienda, tiene que estar bien conectado digitalmente y conectado también por transporte. Y también una cosa que es muy importante, tiene que tener la percepción, y si me permiten, yo creo que la España rural tiene que reivindicarse, y reivindicarse con fuerza, y si me permiten, en positivo. Si me permiten, en positivo. Porque muchas veces es como una España que se queja, con razón, pero tiene que dar ese paso, además de reivindicarse a sí mismo y exigir lo que le corresponde, tiene que hacerlo en positivo, hablando bien de sí misma. Porque una de las mejores caras de este país es la cara de sus municipios. Y eso tenemos entre todos que reivindicarlo. Acabo. Yo creo que la España rural está vinculada, el futuro de la España rural está vinculado al futuro de España. Por lo tanto, tal como les vaya a ustedes, como representantes de esa España, nos irá a todos y por eso tenemos que trabajar sin partidismos, todas las administraciones y con su opinión, para avanzar y corregir ese problema que tenemos en este país de desestructuración territorial. Muchas gracias. Muy bien, señor Arcadi, pues ciertamente me encuentro muy a gusto con las personas que me acompañan a mi derecha y a mi izquierda y mi derecha, en función del sentido desde donde se esté mirando. Al igual que decía el secretario de Estado, sin incorporar siglas de ningún tipo. Hay futuro. Lo digo de verdad. Hay esperanza. Poner en valor el estudio que analiza esas 605 personas, entidades, jóvenes, empresarios y expertos de todas y de cada una de esas conclusiones. Destacar también, ya se ha dicho, la necesidad imperiosa que tiene el mundo rural de levantar la voz, de ser escuchada, de dar un paso adelante, de salir de la trastienda, de ponerse en el escaparate y de si un día hay que ponerse en la acera y levantar la mano, pues también no pasa absolutamente nada. ¿Para qué? Para visibilizar, y aquí se ha dicho también, desde una perspectiva no de frustración, no de sin futuro, todo lo contrario, de poner en valor el tesoro que representa, lo que tiene, lo que aporta, lo que hace de manera silenciosa, pero que en ocasiones hay que ponerle una etiqueta porque lo que no se vende no existe. Y creo que eso forma parte también de esas capacidades y de esas potencialidades. Hemos pasado una de las pandemias, una de las situaciones más críticas de la humanidad de los últimos siglos, la pandemia. Mientras todos estábamos aterrorizados, no, lo siguiente, por una cuestión de que se está grabando, no lo voy a adjetivar, lo voy a decir simplemente como aterrorizados, en el campo, en los pueblos, antes de que saliera el sol, y no sin temor por lo incierto de cómo se propagaba, del impacto, se salía a las huertas, se salía a atender el ganado, se garantizaba
justo también con el transporte, con la movilidad, el que no existiera desabastecimiento en los lineales. ¿Alguien de los presentes se puede imaginar a lo que ya pasamos de por sí si cuando se hubiera ido a un supermercado no hubiera pollo, no hubiera un tomate, no hubiera una lechuga, no hubiera una sandía, no hubiera un manojo de acelgas? No, ¿verdad? Y mejor ni pensarlo tan siquiera. Ese fue uno de los momentos en los que yo creo que los ciudadanos de las grandes urbes giraron la mirada y dijeron, gracias a estos señores no estamos a garrotazos en los supermercados. Es crudo lo que estoy diciendo, pero esto podría haber sido así. Por lo tanto, yo creo que eso fue un momento importante. Creo que también hay que poner en valor el trabajo que hacen los operarios, los trabajadores, los funcionarios, las concejalas, concejales, alcaldesas y alcaldes de todos y de cada uno de los municipios, de estos municipios de pequeña población. Yo en muchas ocasiones hago la siguiente referencia a un señor al que aprecio enormemente, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Cuando entra por el ayuntamiento, chasca los dedos, le salen 7 habilitados nacionales, 14 arquitectos, 8 abogados, 2 ingenieros, 2 especialistas en medio ambiente. Alguno de los presentes chasca los dedos en su ayuntamiento y oye un eco que le retumba durante un par de horas. Si tienes la suerte que tienes un habilitado nacional que te viene 2 días a la semana, es más fácil que venga en primavera y en verano, porque en invierno hay nieve y hay dificultades. Estas cosas pasan. Manuel se ríe, pero estas cosas pasan. ¿Cómo vamos a tener las mismas reglas de juego para una alcaldesa o un alcalde que chasca los dedos y tiene una necesaria legión de funcionarios, de habilitados, de técnicos que le acompañan, a una alcaldesa o a un alcalde en el que llega el momento en el que, para justificar la subvención de la PAC, de la ampliación de una nave ganadera, si no tienes arquitecto municipal, si no tienes plan general, si tienes unas normas urbanísticas que pueden ser hasta preconstitucionales, estoy así. Vamos, no por cientos, a mí hay que ponerle un 0 más. Hay que simplificar, hay que adecuar las capacidades a las potencialidades de cada momento. Frustrante. Yo tuve alguna etapa de alguna responsabilidad en la Comunidad de Madrid y en el que te llegaba un alcalde, una alcaldesa y te decían, oye, que tengo un grupo de 6 o 7 señores y señoras de Madrid que quieren constituir una cooperativa y que quieren hacer una promoción en mi municipio. Cogías el plan general y decías, Virgen Santa. Le estabas dando, de poder hacerlo, le estás dando la vida de que 6, 7 familias puedan ir en un principio todos los fines de semana, que se vayan incorporando todos los veranos, que si tienen buen transporte los chicos decidan estudiar, que si tienen una buena conectividad, algunos de ellos puedan teletrabajar desde su domicilio. Y eso es lo mismo que dar herramientas y que es lo mismo que decir garantizar el futuro. El mundo rural, evidentemente, está asociado al sector primario, pero no se debe de conformar única y exclusivamente con el sector primario, que es muy importante, que fija población, que además hace una gestión en el territorio, en el medio ambiente, extraordinario. Lo hemos comprobado. Aquellos territorios, aquellas comarcas, aquellos pueblos en los que se compartían bosques, montañas, en donde ha llegado la despoblación, en donde no hay ganado, que genera discontinuidades, el fuego que comienza el día 1 de agosto se tira hasta el día 20 de agosto. ¿Por qué? Porque un fuego forestal, y más si hay copas arbóreas, es casi una misión imposible conseguir controlarlo, conseguir terminar con él. Por lo tanto, es necesario que se sigan practicando los usos, las costumbres históricas, milenarias, que nos han permitido llegar aquí con ese tesoro, con esa riqueza
medioambiental, porque evidentemente las generaciones de oportunidad no pueden verse frustradas por una férrea normativa que bien por plazos, que bien por exigencias, que bien por ausencia de personal de la Administración en un número suficiente se puedan llevar a cabo. Es necesario, evidentemente, poder garantizar, Manuel lo decía, asuntos en los que nos va la vida. La educación, la sanidad, las políticas de mayores, el transporte. ¿Todos los municipios de España pueden tener un hospital en la puerta de su casa? Evidentemente no, pero lo tienes que tener a una distancia prudencial para que el factor distancia no sea excluyente a la hora de poder elegir vivir en un municipio de 3.000 o de 300 habitantes frente a uno de 150.000. Y hay casos de éxito que yo creo que lo que se tiene que ir haciendo es implementarlos de manera convencida. Creo también que decía al principio de mis palabras que hay futuro. Hay futuro si andamos el camino. Si no andamos el camino, se han dado pasos. Hoy en la escena mediática informativa existe, pero puede existir más. Y sería mucho más sencillo que existiera más si hubiera acciones directas que a los medios de comunicación les permitiera ponerlo en valor. Y para eso yo creo que es necesario, en este preciso momento, en el que hemos visto las debilidades, se nos han visto las vergüenzas con el COVID-19, hacer un gran pacto de Estado por el mundo rural. Y eso es lo mismo que hacer un gran pacto de Estado por el reto demográfico. Y se puede hacer, y es saludable. Y si se ha modificado el artículo 49 de la Constitución, no tenemos por qué resignarnos a no compartir una mesa, aunque nos tengamos que levantar o se tengan que levantar 17 veces, porque si te levantas 17 veces, lo que tienes que hacer es sentarte 18. Como si fuera la firma de un convenio, tan sencillo como eso. ¿Para qué? Pues para que se den esas condiciones y, sobre todo, que se establezca una hoja de ruta a medio largo plazo. Oye, yo me lo he apuntado. Bueno, lo he reescrito, lo he reinterpretado. Hemos hablado de educación, hemos hablado de políticas sociales, hemos hablado de empleo, de simplificación administrativa, del reconocimiento de los trabajadores, del señor que lleva el pan en la furgoneta, de quien atiende la farmacia, que quizás uno de Madrid tenga hasta más fármacos en su armario que la farmacia del pueblo de al lado al que tienes que ir a recogerlo cuando corresponde. Pon un bar en tu plaza. Pon un bar en tu plaza. Se ha podido cerrar la escuela, se mantiene unos días sí, unos días no, abierta la iglesia, la capilla. Puedes tener consultorio médico o puedes tener un vehículo que venga y te atienda. Puedes tener un habilitado compartido con 1, 2, 3. Puedes tener hasta un pequeño centro de día, o puede que no. Y el día que no tienes ninguna de estas cosas que he indicado anteriormente, el lugar de encuentro es el bar. Solo es el bar. Para cruzarte con tu vecino, para echar la partida, para ver el telediario, para ver cómo se te ha dado la mañana después de que has ido a atender el ganado, etcétera, etcétera. En el pueblo de mi padre ya no tenemos bar. Por eso hablo desde la experiencia. No voy a decir si es más importante el bar que la iglesia, no entraré yo en ese jardín, pero al menos son tan importantes el uno como el otro. Y sinceramente, creo que en todos los municipios tiene que haber acciones por parte de las administraciones para poder garantizar un mínimo punto de encuentro como es ese bar. Creo que también es importante el que se desarrolle con plenitud las capacidades y las herramientas
Hoy hay aquí embajadores que también nos honran con su presencia. Herramientas que se nos ponen a disposición desde la Unión Europea. ¿Para qué? Para que ese factor de despoblación, de avance de la despoblación, se puedan generar unas herramientas competitivas, unas ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque tienes que subsanar, tienes que compensar, tienes que netear una desventaja. Y yo creo que, por ejemplo, las cuestiones de Teruel, Soria y Cuenca, sería muy positivo, muy recomendable desplegar ampliamente todas esas capacidades. ¿Por qué? Porque luego los señores que nos ponen a nuestra disposición esa herramienta, llegará un momento que será el de la evaluación. Y si no hemos utilizado todo el combustible que teníamos, quizás no recorramos todo el camino que podríamos haber recorrido. Tenía también anotado la burocracia, porque realmente es así. Y al hilo de la burocracia, y también el secretario de Estado hacía referencia a ello. Ese es el mensaje de una alcaldesa. He mirado en Internet si ya había llegado a 50 habitantes. Según Internet, 47. Y está en la Comunidad de Madrid. Y se llama Eva, y el municipio se llama Madarcos. Y puedo dar fe que es de esta mañana a las 7:35. Pedro, buenos días. Solo espero que no te despierte. No me ha despertado. Adiós, gracias. Tú que conoces a millones de personas, incluido ya a Zelensky, no conocerás al delegado, voy a omitir el nombre de la empresa energética de tal, muy resumido. Pongo yo, Madarcos, este maravilloso pueblo, un pueblucho, que solo tiene 34.000 euros de IBI. Pongo 150.000 euros para soterrar media tensión, quitar torretas, quitar tendidos aéreos, canalizar. Y ahora viene la empresa energética y me pide 34.000 euros para poner un nuevo centro de transformación complementario a uno que ya tengo y que nunca anteriormente fue necesario poner en marcha. ¡Jo! No es de recibo que el esfuerzo que estamos haciendo para mantener vivos nuestros pueblos, a veces nos encontremos con situaciones y zancadillas como esta. Realmente, démosle una repensada en lo que a ese gran pacto de Estado se refiere. ¿Para qué? Pues para que las gentes que hoy viven en estos municipios puedan seguir haciéndolo, para que en estos municipios y en otros de mediana o mayor población se den las condiciones para generar actividad económica, para fijar población, para descubrir un mundo maravilloso. Ya con esto termino. Yo tengo un buen amigo. Trabajaba en una consultora. Hacía más kilómetros que un avión, con su corbata. Y llegó un día, dejó la ingeniería, dejó la consultora y cambió la corbata y el avión por el tractor y la cosechadora. Anteriormente tenía una cara de mustio que no lo sabe nadie. Hoy es un tipo con la cara rosada y con una sonrisa que le llega de oreja a oreja. Fue tanto su compromiso que decidió dar un paso adelante en un municipio de 340 habitantes y levantar la voz en nombre de todos y de cada uno de sus vecinos, y se hizo alcalde. Merece la pena. Hay futuro, hay un camino, hay recursos, hay voluntad, hay talento, y lo que hay que hacer es aunar todo eso para que dentro de algún tiempo, pero no muy lejano, en el ascensor comentábamos, y perdonadme que lo indique, el pueblo de mi padre con 37 habitantes y bajando a
la media estará en 75 años. En 10 años, 15 años, yo no tengo muy claro qué quedará de ese pueblo que ya hoy no tiene bar, que hace 35, 40 años dejó de tener escuela, que tiene una maravillosa habilitada nacional que le cuesta sangre, sudor y lágrimas llegar, sobre todo en invierno, porque tiene que poner las cadenas y se le pone un poquitito cuesta arriba por la proximidad a la Sierra de Gredos, para que dentro de unos años, cuando tengamos la oportunidad de analizar el estudio, hay una parte importante de adenda, de en base al acuerdo importante del Pacto de Estado hemos conseguido pum, 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 pum. Hagamos lo posible, porque si no, llegará un día que será demasiado tarde para arrepentirnos. Muchísimas gracias y mucho ánimo en la ingente tarea que tienen por delante. Yo ahora dejo a los que sabéis. Ya, Muchísimas gracias al señor presidente del Senado. Magníficos discursos, el del presidente y el del secretario de Estado. El secretario de Estado va a continuar con nosotros. Él es el representante del Gobierno, como quedábamos, tomando nota de las voces que vamos a escuchar ahora. Porque aquí hay tres planos. Hay el estudio, están los artículos y están las intervenciones. Déjenme citar que en el estudio encontrarán artículos de 6 personas. Luis de Jáuregui, vicepresidente de la Fundación AXA, Asun Cámara, de Juntos por los Bosques, Jorge Fernández Calella y Raúl Santos, de Sweet Project, Juan Carlos Casco, de Emprendedorex, Agustina Sangüesa, de la Red de Periodistas Rurales, y José Miguel Pérez Blecua, que es el alcalde de San Juan de Río y diputado provincial de Nuevas Tecnologías, Reto Demográfico y Dinamización Rural en Ourense. Créanme que vale la pena mirar esos artículos porque complementan extraordinariamente lo que decíamos que era la música, que está, la letra y los números están en el estudio, los artículos están ahí incorporados. Vamos a escuchar a 9 personas que vienen de provincias distintas, que vienen de situaciones distintas. 3 tienen relación con diputaciones. Las diputaciones son fundamentales. Hacía una referencia ahora el señor presidente del Senado. Hay 3 diputaciones, la de Córdoba, la de Albacete y la de Salamanca. Alguien me preguntaba por qué las habéis elegido. Porque en algunas de ellas, y van a escucharlo ahora, hay elementos de innovación, de esas buenas prácticas que podríamos y debemos trasladar para que otros realmente lo hagan. Hay más que no están aquí, pero teníamos que elegir. En primer lugar, tiene la palabra Sara Alguacil, que es concejala del Ayuntamiento de Cabra, en la provincia de Córdoba, y diputada de Juventud y Nuevas Tecnologías en la Diputación de Córdoba. Sara, cuando quiera. Muchas gracias. Da un poco de respeto ser la primera que abra esta mesa, pero agradezco la invitación y, bueno, es importante que toda la región, todo el territorio español esté representado porque, bueno, tenemos necesidades muy parecidas, pero también muy dispares. El reto demográfico es algo que nos preocupa a todos, es algo común en el discurso de la presidencia de esta sala. Y bueno, yo tengo el privilegio de poder ser concejal de pueblo, en este caso llevo la materia relacionada con las nuevas tecnologías, la comunicación y la juventud, y eso me permite, al igual que en la Diputación, poder tener un trato cercano y casi a diario con estos jóvenes. El conocer de primera mano las necesidades que tienen también me facilita que la tarea en cuanto a la cobertura de esas necesidades tecnológicas la pueda palpar un poco de una manera más real. Es un ayuntamiento de 20.000 habitantes el mío, se puede considerar mediano, no es de los más pequeñitos que también tenemos aquí representados, ni tampoco es una gran ciudad. He vivido en mis carnes el ser estudiante, tener que salir de mi pueblo y luego tener la oportunidad de desarrollar mi profesión fuera de mi ciudad y he decidido volver a mi municipio. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Mi zona de confort, mi familia, mis amigos, mi entorno natural que me da la posibilidad de acercarme a menos de 2 minutos del centro del pueblo, pues me hace elegirlo frente al caos que se pueda considerar de la gran ciudad. Tiene muchas comodidades, pero también tiene muchas desventajas. Yo elegí volver a Cabra
palabra porque entendía que podía ayudar desde mi posición a mejorar la calidad de vida de esos jóvenes que en este caso pues tenían ciertas dificultades para poder acceder incluso al desarrollo de su profesión en su municipio. O sea, no entendía cómo pequeños municipios de 20.000 habitantes no tenían acceso a una conexión fluida de Internet que le permitiera ya no solo desarrollar su profesión o poder formarse, sino el simple hecho de pues llevar a cabo un juego, los tradicionales juegos online que a día de hoy lo tenemos tan en nuestro día a día y, bueno, y tenían ciertas dificultades para poder conectarse entre ellos. Gracias a la pandemia hemos empezado a tener algo más integrado en nuestro mundo laboral, lo que es el teletrabajo, las posibilidades de poder desarrollar incluso o emprender tu propio negocio desde casa, sin moverte del salón de tu casa y no por ello ser más viable o menos viable económicamente y no contribuir al desarrollo económico de tu municipio. Creo que es un sector de la población muy importante. Tenemos una brecha digital que acometer todavía, sobre todo en esos pequeños municipios de 200 habitantes, de 300 habitantes, pero la provincia de Córdoba tiene un total de 77 municipios de todos los ámbitos de población, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y sí vemos común esa necesidad de cubrir los servicios mínimos. Como institución tenemos esa obligación moral de poder dar esa cobertura, de hacer que cada vez sea un bienestar mayor el que se tenga en los municipios y poder así dejar como alternativa para poder elegir el sitio donde poder desarrollar tu familia y poder ayudar a que tu población crezca, que se fije la población a ese territorio y poder apoyarlos de una manera un poco más decidida. Agilizar esos trámites burocráticos es fundamental para poder contribuir a que estos jóvenes puedan apostar por formar su familia y su negocio en esos municipios y para evitar esa fuga de cerebros del 60% de la población que tenemos juvenil en todo nuestro territorio. Y bueno, pues tampoco me quiero extender mucho, nos repetiremos seguramente en nuestros discursos, pero bueno, sí quiero decir que seguimos luchando desde las distintas diputaciones y ayuntamientos que estamos representados por dar un futuro de calidad en nuestra meta, al final hacer que cualquier territorio de la península sea atractivo para nuestros jóvenes, sino no los que viven en ese territorio, los que proceden de ese territorio, sino aquellos que vienen de la gran ciudad, como decía antes el presidente, y que elijan o pongan el punto de mira en esos pequeños municipios que están ya prácticamente vacíos de población y puedan hacerlos reflotar pues con la ayuda de todos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, querido secretario de Estado, querido Manuel. Lo primero, felicitaciones por los resultados de este estudio y gracias por permitirnos estar en esta casa del municipalismo, que también lo tiene que ser. Coincidiremos seguramente todos los que estamos hoy aquí que las causas de la despoblación no es una, son muchas y además son muy diversas dependiendo del territorio, dependiendo del lugar, de cada lugar. El problema de la despoblación tenemos que empezar a decir, creo yo, que lo tiene el país, no que lo tienen las zonas rurales, porque si no se nos tratará con un paternalismo y habremos perdido la batalla. Si ese problema solo lo tenemos el 15% que vivimos en los pequeños municipios, estaremos empezando a perder la batalla. Yo cuando llegaba hoy hasta aquí y he tardado desde la calle O'Donnell al Senado más de una hora, he dicho el problema de la despoblación, el problema lo tienen también los de la superpoblación. Por tanto, hagamos de esto un problema de país, porque si no estaremos empezando a perder la batalla. Al mundo rural hay que defenderlo desde el positivismo, desde una forma positiva. Lo decía el secretario de Estado muy bien. No somos los hermanos pobres, no nos tienen que decir cómo queremos vivir. Queremos que se nos den pues legislaciones diferenciadas para realidades que son distintas. Ya lo decía Aristóteles, nada más injusto que tratar igual a los desiguales. Tenemos situaciones distintas, queremos legislación diferenciada. Decía que las causas son muy diversas y, por tanto, los tratamientos también entiendo yo que tienen que ser muy diversos. No se pueden aplicar las mismas recetas en todos los lugares porque probablemente no van a ser eficientes. Otra de las cuestiones que creo que deberíamos de empezar a interiorizar es no medir la despoblación en clave provincial.
Lo ha dicho también, ha hecho referencia el secretario de Estado. No puede ser que un vecino de Cenizate, mi pueblo, si se va a la ciudad de Albacete no haya un problema de despoblación en la provincia y si se va a la vecina Valencia, pues sí que hay un problema de despoblación. El problema de despoblación es el mismo. Dejemos de utilizar la provincia como unidad en el tema de la despoblación. Decía que si las realidades son diferentes, los tratamientos tienen que ser diferentes. Y yo les quiero contar hoy aquí una experiencia que estamos poniendo en marcha en la Diputación de Albacete, y es hacer tratamientos diana. Cada vez más los distintos órdenes que sacamos son cada vez menos finalistas, son cada vez más abiertas y cada vez más flexibles. Porque si creemos en la autonomía municipal se aprende ejerciéndola, practicándola. Sabemos que eso para las administraciones supramunicipales eso supone perder cuotas de poder, pero bueno, eso también es sano, se pierde poder, pero se gana en liderazgo, con lo cual a lo mejor compensa. Cada vez más lo que hacemos es adjudicar los fondos a los municipios y que sean los propios municipios los que decidan en qué lo invierten. Por lo que decimos, porque no es lo mismo un municipio que está en la sierra a 150 kilómetros de la ciudad de Albacete que el que está perdiendo población por estar precisamente al lado de la ciudad de Albacete. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Y estos son datos objetivos. Desde que estamos aplicando este tipo de órdenes, las economías locales han crecido. Cuando son los ayuntamientos los que, en lugar de que la Diputación sea la que adjudica un plan de obras, es el propio ayuntamiento el que decide dónde lo lleva, el que lo licita, el que si hay un remanente se lo queda él y lo vuelve a reutilizar él, en las economías locales se queda casi el 80% de las inversiones. Estoy hablando de las empresas. Si hablamos de las de Castilla-La Mancha, llegamos por encima del 90% que se quedan dentro de las economías locales. Esto es generar oportunidades, esto es que las economías locales se movilicen y, por tanto, crezcan, y esto ayuda a fijar población. Tenemos una España con muchas potencialidades, que es la España rural, convirtámosla en oportunidades y permitamos que nuestros pueblos sean el mejor escenario para ello. Muchas gracias por invitarnos y hasta otra. Muchas gracias, presidente. Realmente buscamos opiniones y testimonios de operaciones como la que acaba de plantear ahora, y que escucharemos seguramente también en la voz de Antonio Labrador, que es diputado de Salamanca. Tiene la palabra. Muchas gracias y gracias por darnos la oportunidad a la Diputación de Salamanca. Yo vengo también, soy alcalde de un municipio de 371 habitantes, San Esteban de la Sierra, en Peña Sierra de Francia. Hemos crecido en los últimos 5 años en población, algo totalmente diferente al resto de compañeros, pero desde la Diputación de Salamanca venimos a presentaros tres líneas, tres estrategias que hemos puesto en marcha. La primera de ellas se trata de una feria de relevo generacional en el cual, a través de negocios que han cerrado o van a cerrar recientemente, le damos visibilidad para que todo aquel emprendedor que quiera acogerlo lo pueda hacer a través de medios digitales, con 2 plataformas en redes sociales como es Instagram y Facebook, con un nombre que se llama Salamanca Negocio Rural, también con un banco de recursos que se llama Rural Conecta, y en el cual 130 empresas que tenemos en estos momentos para darle visibilidad, hemos conseguido en 5 meses que 24 empresas hayan tenido continuidad, es decir, esos negocios o han sido traspasados, o han sido cedidos, o han sido, como algunos de ellos, vendidos. Incluso, por poner algún ejemplo, uno de ellos es un vivero de flores que le vende al Ayuntamiento de Madrid el 100% de toda su producción. Y, por lo tanto, en 5 meses hemos conseguido cada mes 5 negocios darle traspaso de relevo. Hemos hecho 2 ferias presenciales en 2 municipios de la provincia, en La Alberca y en Villamayor, en el cual todos estos empresarios han expuesto su negocio. Los que estaban interesados les han hecho las preguntas pertinentes y ha habido un networking para poder llegar a todos estos acuerdos. El segundo proyecto que hemos puesto en marcha es a través de unos bibliocajeros de 2 autobuses que llevan la cultura a la provincia de Salamanca con libros. Todos los meses van a 130 municipios. Hemos puesto 2 cajeros automáticos en el frontal para que cada vez que vayan y abran el bibliobús, se abra un cajero en el frontal de ese autobús de forma gratuita para todos los vecinos,
para que el que quiera al menos una vez al mes pueda sacar dinero suficiente para vivir durante ese mes y sin necesidad de ningún desplazamiento. Todas las personas mayores lo están agradeciendo mucho y esperan ese bibliobús para coger un libro, pero también para sacar dinero para poder vivir el día a día. Y el tercer proyecto, que fue pionero también en el año 2019, se llama Plan de Empleo Juvenil Universitario, en el cual le damos una oportunidad a todos los egresados recién titulados de la Universidad de Salamanca para que tengan una oportunidad laboral con un contrato en prácticas que solamente se puede desarrollar una única vez cuando han finalizado sus estudios en los próximos 3 años, puedan tener un contrato durante 12 meses a jornada completa para trabajar en un ayuntamiento de la provincia. Y en este caso cubre todas las especialidades de la Universidad de Salamanca, pero hemos conseguido también que a través de este proyecto se hayan cubierto plazas de secretarios e interventores, también como relevo profesional y vacante que existe en muchos municipios que tienen que ser compartidos incluso con estos servicios. También como anécdota me gustaría decir que soy graduado social, vivo en mi pueblo, tengo una asesoría laboral y en plena pandemia fui capaz de hacer casi 100 ERTEs desde mi pueblo, yo solo, cuando mis 6 compañeros en la asesoría de Salamanca no podían ir porque no se le permitía viajar y yo conseguí casi hacer 100 ERTEs. Por lo tanto, también el mundo rural y las nuevas tecnologías en el medio rural también son positivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante, como todas las intervenciones. Tiene la palabra ahora Tania Solans. Ella es alcaldesa de Esplús, provincia de Huesca, presidenta de su comarca, La Litera, y es la presidenta de Pueblos Pequeños de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tania. Muy bien, buenos días a todos, secretario de Estado, Manuel. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar en la presentación de este estudio. Los pequeños pueblos somos el 80% de los municipios de España, pero solo el 15% de la población vivimos en ellos. Pero ese 15% somos y estamos. De ahí la presencia en la agenda pública y en actos como este que nos dan voz y podemos trasladar los problemas reales para poder buscar soluciones entre todos. Nosotros estamos ante grandes retos, como son la cohesión territorial. Somos conocedores de que las condiciones de accesibilidad, como decíamos, los servicios o la conectividad, son vitales para nuestros municipios, para que nos permitan cosas tan básicas como el acceso a la salud o al teletrabajo. El refuerzo de los servicios públicos en zonas rurales disminuye las desigualdades y son imprescindibles para la pervivencia de los pueblos pequeños, debiendo estar al alcance de todos los ciudadanos, porque la igualdad de oportunidades y de derechos no puede depender del municipio donde vives. Pero el mantenimiento de estos servicios es mucho más costoso en el medio rural que en las ciudades. Por eso reclamamos, como decía el compañero, mejoras en la financiación local, que se tengan en cuenta criterios como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, ya que encarecen estos servicios. Al mismo tiempo, los municipios pequeños reclamamos una fiscalidad diferenciada, como medida compensatoria por los gastos añadidos que tiene vivir en zonas rurales. Debemos facilitar que los mayores puedan envejecer en nuestros municipios, que las familias puedan establecerse, que los jóvenes, si así lo desean, puedan quedarse a vivir y que las empresas o autónomos puedan emprender en zonas rurales. Por otro lado, no podemos consentir que haya leyes que no tengan en cuenta el tamaño de los municipios, ni muchas veces al territorio al que van dirigidas. Se tiene que legislar teniendo en cuenta la realidad de ese 80% de los municipios de nuestro país, escuchando a quienes vivimos en el territorio. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando conjuntamente entre administraciones como futuro de garantía de desarrollo económico y social de las zonas rurales. Por suerte, estamos en un momento donde ya no se está analizando el problema, sino que se están poniendo en marcha soluciones. Se está trabajando de forma transversal. Si bien es cierto que no vamos tan rápido como nos gustaría, pero sí avanzamos en buena dirección. El plan de las 130 medidas frente al reto demográfico supuso un avance ante acciones coordinadas entre ministerios y un punto de salida y no retorno hacia el cambio en las políticas en materia de despoblación. Tenemos muestras de experiencia, como se decía aquí, que funcionan en territorios. El Plan de Vivienda de Diputación Provincial de Huesca, que ha traído nuevos pobladores, o el Plan Corresponsables, que facilita la conciliación de familias, partiendo con un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. Los pueblos pequeños tenemos problemas comunes, como son las viviendas vacías, el reto de los residuos con la nueva ley de la economía circular, el mantenimiento del patrimonio, la asistencia a nuestros mayores, el pequeño comercio o la escasez de médicos en el medio rural, entre otros muchos.
pero nuestros municipios también son territorios de oportunidades, con muchas posibilidades. Tienen aspectos positivos que tenemos que dar a conocer en foros como este, como es la calidad ambiental, el tamaño de las viviendas, el nivel de los servicios. Son aspectos positivos que redundan, en definitiva, en una mayor calidad de vida. Yo, para finalizar, muy brevemente, os voy a hablar de mi pueblo, Esplús. En 2018 éramos 541 habitantes, apostando por mantener servicios, creando viviendas, implantando políticas de conciliación, desarrollando planes para el envejecimiento activo de nuestros mayores. Entre otras muchas cosas, hoy en 2024 somos 673 habitantes. Hemos incrementado la población un 25% en 6 años. Por lo tanto, el mundo rural tiene esperanza. Muchas gracias. Muy bien, hay alcaldes, como veis, alcaldesas, el presidente de Diputación, hay otros representantes. Y ahora queremos dar la palabra, en nombre de la Red de Periodistas Rurales, al periodista Chema López Juderías. Buenos días a todos, secretario de Estado, representantes del Senado, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí. Y Manuel, un año más, muchísimas gracias por invitar a la Red de Periodistas Rurales a este acto. Me llamo Chema López Juderías, soy periodista, soy de Teruel. Hasta finales del pasado mes de enero dirigía el periódico de mi provincia, Diario de Teruel. Es un periódico atípico porque es el único medio de comunicación 100% público que existe en este país. Gracias a eso, precisamente al apoyo de la Diputación y a la financiación pública, lleva casi 90 años seguidos estando en el kiosco. Sería imposible que en una provincia de 135.000 habitantes, más grande que muchas comunidades autónomas, o con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, tuviéramos un periódico de papel, sin el apoyo público. Y de eso vengo a hablar hoy precisamente, de la importancia del respaldo institucional a los medios de información que están trabajando en las zonas rurales y despobladas. Como mi sueldo ya no depende de una administración, ahora sí que me puedo permitir el lujo de hablar de esto en el Senado, porque mi nómina, y Manuel lo sabe, ya no depende de eso. En estos tiempos es fácil saber lo que pasa a tiempo real en cualquier barrio de Madrid o Barcelona, pero muy complicado a veces conocer lo que pasa a 100 metros de tu casa si vives en un medio rural. Decía el secretario de Estado hace un momento que hay despoblación en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, lo conocemos perfectamente en la provincia de Teruel. Por eso, se hace más necesario que nunca apoyar a las decenas y decenas de proyectos informativos que cuentan cada día lo que pasa en la España interior y despoblada, la que informa sobre lo que ocurre, pero a la vez denuncia la falta de inversiones, la falta de médicos o los problemas con la educación. No todo en esta vida es ganar dinero. Algunas veces hay que poner por delante el servicio público. Muchas empresas privadas, como es lógico, solo buscan la rentabilidad en la España despoblada. Sabemos que esa rentabilidad muchas veces es difícil de conseguir. Por eso animo a las administraciones, aquí hay representantes de muchas de ellas, grandes y pequeñas, a demostrar un compromiso claro con esos medios informativos públicos y privados, para que nuestra voz siga siendo escuchada. Si no es así, la voz de la España despoblada se acabará apagando. Los grandes medios solo se ocupan de nosotros en momentos puntuales, pero hay otra realidad que también tiene que ser contada. Es importante el apoyo, pero también el respeto. Que un medio sea público no significa que sea un medio al servicio del que gobierna. Los periódicos, las radios o las televisiones con apoyo institucional deben dar voz a todos y se debe dejar trabajar con libertad a los profesionales, a los periodistas que elaboran la información. Hay una España que está despoblada, pero a la vez está repleta de grandísimos profesionales de la comunicación, que tienen un compromiso claro con sus territorios, que trabajan allí y que quieren seguir trabajando allí, pero que para hacerlo necesitan respaldo. Ojalá en este país un día entendamos que es importante tener consultorios médicos, escuelas o carreteras, pero también medios de comunicación fuertes en todos los territorios. En estos tiempos en los que hablamos tanto de noticias falsas o de pseudomedios al servicio de intereses particulares, yo vengo a defender aquí esta mañana en el Senado a otro tipo de medios informativos, que solo tienen un objetivo: informar cada día sobre lo que ocurre en una parte de España que puede estar despoblada, pero que a la vez está muy viva y que tiene mucho futuro. Y esos medios, los medios públicos y privados, necesitan respaldo y necesitan respeto para seguir informando. Respaldo y respeto. Solo así la voz de la España despoblada e interior no se apagará nunca. Muchísimas gracias. Ahora de Teruel vamos a Galicia. Tiene la palabra Patricia Domínguez. Ella es la alcaldesa de A Pobra de Tribes, en la provincia de Ourense.
Cuando quiera. Buenos días, secretario de Estado de Política Territorial, don Manuel Campo Vidal, senadores, senadoras, diputados, diputadas, embajadores, demás asistentes y también a todo el público que nos está siguiendo a través del canal de Internet, que es importante, lo estamos hablando aquí. Yo soy la alcaldesa de Pobra de Trives, un ayuntamiento, un municipio de la provincia de Ourense, de 2018 habitantes en esta semana, y digo en esta semana porque va fluctuando de una semana a otra. Tristemente esto es así en la España rural, en el interior, además de la propia provincia. Y desde esa posición del municipalismo, yo creo que es importante abordar las actuaciones tanto presentes como futuras de las administraciones públicas con el objetivo de luchar contra la despoblación. Uno de los problemas que yo evidencio como más acusados ha venido siendo la probable, más que probable, descoordinación entre los instrumentos derivados de la ordenación del territorio y aquellos surgidos de la cohesión territorial o el desarrollo rural, que debieran estar, entiendo que, integrados entre sí para poder realizar una actividad multinivel de planificación, así como la mejorable o más que mejorable interlocución y coordinación entre las distintas administraciones competentes, porque, como bien ha comentado el secretario de Estado, la administración más cercana al ciudadano, los que realmente vivimos la problemática de la despoblación en el entorno del rural, que somos las administraciones locales, debemos tener voz, pero no podemos ir solas, y es importante que todas las administraciones, tanto la autonómica como la estatal, pues vayan también de la mano, ¿no? En este sentido, sería deseable que tanto la legislación como todos los instrumentos de ordenación del territorio incluyesen entre sus objetivos la lucha contra la despoblación y la dinamización del medio rural. Hemos tenido instrumentos clave que han venido de la mano de la Unión Europea, como los PDR, los Planes de Desarrollo Rural Sostenible, también los fondos FEDER. En el ámbito estatal, en el año 2021 y en plena pandemia, se ha aprobado en el mes de marzo el Plan de Recuperación con una batería de 130 medidas ante el reto demográfico, en el que desde nuestra humilde posición y de nuestro ayuntamiento hemos presentado nuestras manifestaciones de interés, también apuntando nuestro punto de vista, y los que no podemos olvidar, ¿no? Los fondos Next Generation, que hay quien se atreve a decir que no llegan, y a un pueblecito pues tan pequeño como el mío han llegado y nos están sirviendo para poder revitalizar dos ejes muy importantes, que son el turismo y también el comercio. Y tengo que hablar, por supuesto, también del ámbito autonómico. Estamos hablando de los distintos escalafones a la hora de las competencias territoriales en materia de reto demográfico. Y en el ámbito autonómico, la actividad planificadora se refleja en las estrategias autonómicas contra la despoblación que se recogen en las recientes legislaciones, por ejemplo, de Extremadura o Castilla-La Mancha, o también otras comunidades autónomas como Aragón. Y nosotros en Galicia tenemos un problema, y es que tenemos una ley, la Ley 5/2021 de impulso demográfico de Galicia, que no contiene ninguna tipología de instrumento público específico de intervención, sino que se limita simplemente a definir los principios, las líneas de actuación para el desarrollo de las políticas públicas de la Administración, para impulsar, dinamizar la demografía mediante la ordenación y coordinación de las políticas públicas autonómicas, pero entiendo que un problema de tal magnitud como es el que estamos tratando aquí no puede ni debe quedarse en una mera declaración de intenciones. Miren, mi tierra, Galicia, es un territorio con un elevado porcentaje de envejecimiento poblacional, donde urgen medidas correctoras. Mi provincia, la de Ourense, o también las de Lugo o Zamora, tienen una media de edad superior a los 50 años, y lo que advierten los estudios, lo que advierten tanto de Eurostat como de otras encuestas y otros estudios que se tienen hecho, pues no son muchísimo más halagüeños, ¿no? Nuestro censo resiste, aún con el peor saldo vegetativo de España, y resiste muchas veces gracias a la llegada de personas provenientes de
terceros países, un fenómeno que también se prevé en crecimiento. Y por ello, en España, y con una mayor incidencia en mi tierra, y permítanme que tenga que tirar por mi tierra, que es Galicia, se precisa con urgencia una estrategia clara que vaya mucho más allá de simples declaraciones de intenciones y que vaya acompañada de recursos concretos que permitan implementarlas, que permitan ejecutarlas y que comiencen por la creación de una consejería propia de reto demográfico y despoblación que todavía hoy no existe, y que esa consejería se dote de fondos económicos y de competencias. Ante situaciones como esta, urge apostar por la creación de una línea de actuación pública y de carácter global a través de actuaciones normativas previas que diseñen este marco de intervención pública con medidas de impacto y ejecución inmediata. Pero en cuanto a la participación, y como ya se ha hablado aquí, y además tengo que mostrar mi absoluta conformidad, desde el punto de vista de la administración local, yo entiendo humildemente imprescindible contar con las administraciones locales, con nosotros, la administración más cercana al ciudadano que conoce los problemas reales del rural, colaborando en la generación de ideas para aprovechar todo su potencial y las propuestas que se puedan activar a corto y medio plazo y largo plazo también, sobre todo el territorio. Vaya concluyendo, por favor. Sí. Y una vez contextualizado y a través de este estudio llevado a cabo por esta cátedra, una de las mayores problemáticas a la que nos enfrentamos es la despoblación, el envejecimiento y el desplazamiento poblacional entre territorios. Más de 4.000 municipios españoles sufren problemas de despoblación, experimentando una pérdida importante de habitantes en el territorio. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que mirar al futuro con optimismo, afrontar la adversidad como una virtud, porque la despoblación no es un fenómeno irreversible. Las zonas rurales son fuente de elementos imprescindibles para la vida y por ello debemos revitalizar esas áreas despobladas. Una medida que a mí se me antoja importantísima es la legislación. Necesitamos medidas legislativas de discriminación positiva, porque en realidad, y aunque está recogido tanto en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como en el 14 de la Constitución española, hay desigualdad en el rural y no se puede tratar como igual a quienes no somos iguales. Es importante también la organización en núcleos viables de territorios, la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, la recuperación de los oficios tradicionales, infraestructuras como inversión. Las infraestructuras y el transporte, y voy terminando, también el teletrabajo, la vivienda, porque es una oportunidad. En muchas ciudades no existe suelo, no es posible para muchos jóvenes adquirir una vivienda y hay muchas deshabitadas que se pueden recuperar y que pueden generar además empleo para sectores como el de la construcción, esa rehabilitación, importantísimo también, las telecomunicaciones y el turismo como motor económico. Y finalizo yo ya diciendo simplemente que es imperativo dar un salto desde el plano propositivo de las ideas, de los estudios, al plano ejecutivo, con un carácter innegociable que incluya la fijación de un calendario de cumplimiento de hitos por todos los actores implicados desde su ámbito competencial y la cooperación y la cohesión interinstitucional. Muchas gracias. Quedan tres intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra Camino Cabañas, de la Asociación Territorio Rural Inteligente. Muchas gracias. Buenos días. Hago extensivas todos los saludos para no extendernos mucho más. Y es para mí un honor estar hoy aquí en la presentación de este cuarto estudio, porque no solo por el hecho de que nosotros como Asociación Territorio Rural Inteligente nos presentamos públicamente hoy, sino por comprobar que probablemente una de las palabras que más se haya repetido hoy es dar voz. Decía el presidente al inicio de su intervención, le decía a Manuel, al que todos conocemos y admiramos, que ¿cómo te has metido en esto? Y yo añadiría, gracias por meterte en esto, porque por meterte en esto estamos hoy todos aquí. No solo por el papel que haces desde la escuela, desde NES Educación y desde la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico, sino por el empeño
en dar voz, y de ahí que sea la palabra más utilizada, en dar voz a los que necesitan tenerla, al territorio rural. Y en ese sentido, aunque probablemente muchos han oído hablar de territorio rural inteligente, para los que no han oído hablar, decirles que este concepto, territorio rural inteligente, es un concepto que acuñan Raúl Santos y Jorge Fernández de Calella, que están aquí detrás, de ZUIT, que son una ingeniería y consultoría especializada en desarrollo rural. Nosotros hemos cogido ese concepto, incorporándolo a nuestro ADN, y esta asociación nace con el espíritu de abordar el tema más acuciante que tenemos hoy, todos los que nos reunimos aquí. No es solo trabajar la despoblación, es llevar la calidad de vida a los territorios rurales para convertirlos en territorios rurales inteligentes. Al inicio de este acto hablábamos entre los intervinientes, probablemente se repitan las intervenciones, todos estamos tomando nota. No se preocupen porque se repitan las intervenciones, porque el hecho de que se repitan demuestra que, aunque no conozcan el concepto territorio rural inteligente y no conozcan la asociación que se presenta hoy públicamente, ya forman parte de ella. Y forman parte de ella porque, sin saberlo o sabiéndolo, ya están haciendo política desde sus instituciones, desde las instituciones públicas, desde el tercer sector, desde todos los que están hoy aquí interesados, ya están ustedes involucrados en lo que es territorio rural. Hablar de TIR, hablar de territorio rural inteligente, es hablar de un modelo integral de desarrollo territorial y de desarrollo rural, basado en 6 elementos que han salido aquí: empleo, conectividad, vivienda, energía sostenible, servicios y formación. La formación es esencial y, de hecho, actos de estas características, si lo evaluamos desde un punto de vista de coste económico empresarial, ¿cuánto costaría tener 3 horas a personas de las instituciones públicas, del tercer sector, de distintas entidades, embajadores, senadores, diputados, secretario de Estado de Política Territorial? El coste que tiene eso desde un punto económico es invaluable desde el punto de vista social y desde el punto de vista sociológico. Por eso, desde aquí les doy las gracias y les animo a que nos sigan la pista, porque nosotros, desde luego, vamos a seguírsela. Cuarto estudio, cuarto año presentando el estudio, no es un dato menor, 180 páginas, pero además unos datos que nos dicen cosas que no debemos ignorar. Hablábamos de que el 93% de los encuestados consideran que una mejor conexión a Internet aseguraría su vida en el territorio rural. Ya existe, como bien decía el secretario de Estado y como bien decía Manuel Campo Vidal, ya existe un proyecto que es Conecta 35 del Programa Único. Tenemos la obligación de difundirlo, porque es intolerable que gente que tiene un problema de brecha digital no conozca un servicio de estas características. Con lo cual, todo lo que ha salido aquí, la necesidad de legislar para una vivienda, que también es una de las mayores preocupaciones, la importancia del emprendimiento y de la reconversión, que comentaban además con iniciativas, todo lo que ha salido aquí es fundamental y son los fundamentos teóricos, pero ya tenemos práctica. Y como tenemos esas prácticas, desde la asociación lo que queremos es llevarlo a cabo, y llevarlo a cabo de manera conjunta y de la mano. Por eso proponemos crear centros comarcales de promoción del emprendimiento y de la innovación que incentiven ese desarrollo local y que lo hagan de la mano de los centros de innovación tecnológica que ya desde la Secretaría General se están impulsando. Tenemos las herramientas para hacer todas esas cosas, para conseguir abordar esos desafíos. Decía el presidente en su intervención que tenemos futuro, y ese gran pacto de Estado no tiene que ser un titular que salga de aquí. Ese gran pacto de Estado, que está muy bien como titular, tiene que ser el compromiso que nos marquemos. Y desde la Asociación de Territorio Rural Inteligente, nuevamente, tendemos la mano a todos porque es necesario e imprescindible que lo hagamos juntos. Habitantes, emprendedores y, sobre todo, administraciones públicas, para trabajar por todas esas debilidades que tenemos, pero sobre todo por las potencialidades. Los mimbres están, la hoja de ruta la tenemos, que es este cuaderno de progreso de territorio rural inteligente que de la mano de Next Educación se ha desarrollado. Hagamos el cesto y hagámoslo juntos. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Camino. Todo esto estamos avanzando y mucho, pero no lo haremos sin agua y sin bosques. Y por eso hemos querido dejar para el final estas dos intervenciones. En primer lugar, la de Femembalses, porque el agua es determinante y está en medio de toda una serie de polémicas y de conflictos y puede ir a más si no se trata razonablemente. Y los bosques, por razones obvias que ahora comentaremos. Tiene la palabra Luis Fernando García Nicolás, que es el presidente de Femembalses. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Secretario de Estado, resto de autoridades, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a la participación en este acto a la Federación Nacional de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas. Me gustaría destacar la importancia que tienen estos foros para visibilizar y reivindicar que hay vida más allá de las grandes ciudades. De hecho, hay un modo de vida que nada tiene que ver y nada tiene que envidiar, más bien todo lo contrario al que tienen los habitantes de las zonas más pobladas. En nuestros pueblos hay muchas iniciativas de las que sentirnos orgullosos y que es necesario contar para aprender unos de otros. Yo, aunque hoy vengo representando a una federación nacional de la que forman parte más de 500 municipios, soy alcalde de un pueblo de la provincia de Cáceres con 1.370 habitantes llamado Aigal. He vivido con estupor durante mi trayectoria política cómo, a pesar de que cada vez tenemos mayores y mejores servicios en los pueblos de mi provincia, seguimos perdiendo población de un modo que parece imparable. En los pueblos de mi provincia hay empresas e iniciativas punteras en tecnología como fábricas de diamantes o restaurantes con estrellas Michelin, algo que parece indicar que hay futuro en los pueblos. Sin embargo, necesitamos creérnoslo más y hacérselo creer a muchos más. Me parece muy importante que los alcaldes y alcaldesas no podemos bajar los brazos. Por difícil que parezca el camino, no es imposible llegar a nuestro objetivo, que no es otro que nuestros pueblos continúen llenos de vida. De hecho, nos va la vida en ello. La vida de todos los ciudadanos de nuestro país, y es algo a lo que se han referido intervinientes anteriormente. Como ya se ha dicho, el 15% total de la población de España vive en el territorio rural, ocupando el 84-85% de su superficie. ¿De verdad alguien cree que este país puede avanzar dejando atrás a las personas que cuidan de casi la totalidad de su territorio? Yo estoy convencido de que esto es imposible. Sería comparable a la desaparición de las abejas. No hay futuro sin los pueblos. Para ganar esta batalla, la batalla de la despoblación, es imprescindible el apoyo firme de las administraciones supramunicipales. El hecho de tener un gobierno sensible hacia los problemas del territorio rural, como a mi modo de ver es el que tenemos hoy en España, va por el buen camino. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la creación de la Secretaría para el Reto Demográfico, que es un intermediario fundamental para trasladar las necesidades de abajo arriba, que es la mejor forma de buscar soluciones a nuestros problemas. Y este apoyo del Gobierno hacia las zonas rurales se puede demostrar también en el caso de nuestra federación. Durante muchos años, uno de los problemas que más preocupaba a nuestros asociados era el de la caducidad de las concesiones de la explotación de las centrales hidroeléctricas. Estas concesiones permiten que nuestro municipio obtengan ingresos económicos que les permiten dar viabilidad no solamente al funcionamiento de los ayuntamientos, sino a poner en marcha políticas que mejoren y refuercen el asentamiento de la población. Hoy en día podemos decir que el Ministerio ha hecho los deberes y ha cumplido con nuestra federación, ya que va a permitir no solo que mantengamos los fondos de los que ya disponíamos, sino que en los nuevos pliegos para la licitación de las concesiones se introduzcan criterios valorables donde las licitadoras tendrán que proponer proyectos de desarrollo social, económico, generadores de empleo, medioambientales o energéticos, entre otros, que se ejecuten durante el periodo de contrato y que redunden en beneficio directo para la población asentada en ellos. Yo creo que este es un magnífico ejemplo de cómo atender, escuchando al territorio, las necesidades que existen en lo rural y que mucha falta nos hace continuar en esta línea si queremos torcerle el brazo al fenómeno de la despoblación rural. En definitiva, hay que destacar que tenemos recursos esenciales para mantener el modo de vida de las personas que viven en las grandes ciudades: agua, energía, sumideros de CO2, alimentos, etcétera, que habrán de ser valorados adecuadamente para que generen y cubran las necesidades que permitan que ese 85% del territorio nacional siga teniendo vida y sea cuidado adecuadamente para no perderlo, porque es imprescindible. Muchas gracias. Muy bien, hemos querido en este estudio incorporar a los bosques. Hacíamos algunas referencias en estudios anteriores, pero no de una manera tan central, no con varias preguntas relacionadas con una cuestión que resulta determinante. Está en relación con esto también la creación de una maestría de Economía Verde que dirige Félix, que está aquí con nosotros, Félix Romero, y que nos ilustra sobre la importancia fundamental de la despoblación en relación
con la desertificación. Si se van las personas que juegan en el medio rural también un papel, en cierto modo, de agentes forestales, entonces el incendio es mucho más probable. Y hay todas otras externalidades que es absolutamente necesario que las tengamos presentes. Vamos a concluir, pero vamos a darle la palabra a una persona que publica también un artículo muy interesante, precisamente en este estudio, que es la doctora Asun Cámara, coordinadora de Juntos por los Bosques. Adelante. Muchas gracias. Hago extensivas los agradecimientos por darnos este altavoz. En primer lugar, me permiten que voy a presentarles a la plataforma Juntos por los Bosques. Es una plataforma que se constituye en 2016 y aglutina a la totalidad de la sociedad civil organizada del sector forestal español, desde propiedad privada, minifundista y de mayor extensión a la municipal, pasando por empresas de servicios forestales e industrias de madera, papel, corcho, resina, biomasa y demás productos forestales, entidades de certificación, organizaciones profesionales, mundo académico, entidades culturales, centros de investigación y formación, entre otros. En total, 115 entidades jurídicas, 17 promotores, 15 colaboradores y 83 adheridos. Parece que somos pequeños, pero en realidad somos bastante matones y estamos deseando que cuenten con nosotros. De hecho, nuestro objetivo es acompañar al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias durante cada legislatura y les pedimos que, por favor, nos utilicen, se dirijan a nosotros. Y Juntos por los Bosques les dice lo siguiente. Con otros porcentajes distintos, que casi el 60% del territorio español es superficie forestal y 2/3 de estas son bosques. Bosques que proporcionan múltiples servicios ecosistémicos que benefician directa o indirectamente a la sociedad, mejorando nuestra calidad de vida. Europa identifica la gestión forestal sostenible como esencial para optimizarlos, siendo su valor económico cada vez más reconocido. El progresivo abandono del campo está introduciendo una variable que cada vez tiene más peso en el resultado de la ecuación. El cambio de modelo productivo, especialmente marcado a partir de los años 80, afecta de lleno al sector primario, cuya principal consecuencia ambiental es la expansión del bosque sobre tierras agrícolas y ganaderas hoy completamente abandonadas. Contrariamente a lo que se pueda pensar, este modelo de expansión del bosque multiplica los riesgos que ya suponen los actuales desafíos ambientales. Los incendios forestales son, desde luego, su máxima expresión y, desgraciadamente, la parte más visible del sector forestal y la que menos nos gusta. La escala de la pérdida de biodiversidad o toneladas de CO2 que emite un incendio a la atmósfera han perdido relevancia frente al riesgo de perder la vida. Por lo tanto, es imprescindible contar con comunidades locales, empoderarlas y reconocer su experiencia y capacidades para identificar y abordar sus propios desafíos. Sin embargo, es contradictorio que una sociedad que cada vez toma más conciencia de problemas globales se segregue tan claramente en dos mundos cada vez más alejados, pero a la vez tan dependientes. Pueblos y ciudades viven dos realidades drásticamente distintas, cuya brecha, que va muchísimo más allá de la digital, supone uno de los mayores retos del mundo occidental y cuyas consecuencias no somos aún capaces de imaginar. La sociedad en su conjunto debe comprender que su mundo es sostenible, gracias al papel vital que juegan los pueblos, el sector primario en general y el forestal en particular. Solo una gran alianza política, económica y social, como es un pacto, llámenlo como quieran, yo le voy a llamar Pacto de Estado por los Bosques, permitirá abordar con solvencia estos desafíos que se nos plantean. De nuevo les pido que nos utilicen, que hagan uso de nuestra plataforma y que lo hagamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Asun. Bueno, vamos a concluir y daremos la palabra al secretario de Estado. Fíjense, han intervenido 9 personas. Todos estaban pensados. ¿Por qué? O porque representaban a un tipo de municipios o a otros, o no necesariamente a la administración local. Han intervenido 9 personas de Córdoba, Albacete, Huesca, Teruel, Salamanca, Ourense, León, Cáceres y Asturias, finalmente, que expresa la diversidad de la batalla y, desde luego, del compromiso que tenemos con el medio rural. Yo le pediría al secretario de Estado de Política Territorial si quiere concluir la sesión. Se lo agradezco. Muchas gracias y gracias por todas las intervenciones. He tomado buena nota de ello y me llevo una sensación, entonces como el que durante mucho tiempo es profesor y luego vuelve a ser alumno. Yo hoy he sido alumno y he aprendido mucho de ustedes y me voy con una sensación de optimismo. A pesar de que es difícil,
a pesar de que queda mucho por delante para hacer, porque hemos visto toda la playa de problemas que tiene la España rural, yo veo mucho capital y muchas ganas de hacer las cosas y desde luego no veo un ápice de rendición. Y eso que en algunos casos es muy difícil. El otro día estaba visitando un pueblo de menos de 30 habitantes en Valencia, que tenemos la sensación de que hay todo grande, ¿no? de menos de 30 habitantes, con un alcalde joven que tenía muchos problemas que habéis descrito aquí, pero con muchas ganas. Porque uno es de muchos sitios, pero lo primero es que es de su pueblo. Y eso siempre es así. Eso siempre es así. Así que os doy a todos las gracias. He tomado buena nota y podéis tener que yo comparto personalmente y este Gobierno muchísimas de las reivindicaciones. Todas tienen muchas dificultades. Todo no depende solo ni de un Gobierno. También hay una cosa que me ha gustado mucho, que es la necesidad de coordinar toda la actuación de todas las administraciones para un reto como el que tenemos por delante. No solo coordinarlas, sino pensar que las dificultades de la España rural son las dificultades de España. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar conjuntamente y, desde luego, mi mano tendida a todos los que habéis hablado para continuar con este trabajo, porque merece la pena este país y el futuro de este país pasa por ustedes. Muchas gracias. Pues a todos muchísimas gracias por su asistencia y seguiremos trabajando. Gracias.